Saludos colegas programadores, continuando con el tema de autómatas finitos, les voy a mostrar cómo podemos programar un autómata finito. Para esta demostración yo voy a utilizar el lenguaje Java con el IDE NetBeans. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto nuevo. Aquí me voy a ir a la opción File y voy a seleccionar New Project. Voy a escoger Java with End y Java Application. Esta va a ser una aplicación de consola. Le doy a siguiente. Me va a pedir el nombre del proyecto. Yo en este caso le voy a poner AF de autómatas finitos. Le voy a dar a finalizar y NetBeans me va a crear el proyecto. Vamos a esperar a que me muestre la clase principal. Entonces aquí únicamente para comprobar que el proyecto se creó de manera correcta, voy a imprimir por consola el clásico Hola Mundo. Voy a poner, voy a utilizar la clase system.out y la función printline o el método printline, y voy a poner ahí simplemente Hola Mundo, nada más para comprobar que se creó correctamente el proyecto. Entonces aquí en consola pues me muestra ya el mensaje, ¿no? Lo cual quiere decir que el proyecto está creado de manera correcta. Entonces, continuando con el tema de autómatas, lo que voy a hacer es programar el primer ejemplo que mostré en el video de autómatas, que corresponde a este autómata. En este autómata solamente hay dos estados, Q0 y Q1, y el alfabeto que acepta el autómata son letras o dígitos. Entonces en base a eso voy a hacer el primer autómata. Primero que nada, la entrada o la cadena de caracteres que voy a leer la voy a obtener a través de consola. Para eso voy a utilizar la clase Scanner de Java, que se llama Scanner. Voy a crear un objeto de tipo Scanner que le voy a llamar Scan. Este objeto es un new scanner, y entre paréntesis, para crear un objeto de esta clase hay que poner system.in, que nos indica la entrada. Este errorcito que me muestra aquí es porque hay que importar la clase scanner. Le damos a importar y ahí está. Entonces aquí, una vez que ya tengo el objeto, pues solamente hay que leer la entrada. Para esto yo le voy a poner aquí en el texto que estaba imprimiendo anteriormente, le voy a poner nada más input, dos puntos y un espacio, nada más para que me muestre ahí el mensaje donde me va a pedir la entrada. Y en esta ocasión voy a utilizar de la clase system, voy a utilizar el método print para que no me dé un salto de línea, sino para que continúe al terminar de imprimir este string, que continúe ahí mismo la lectura de la cadena de caracteres que voy a utilizar. Pues esta cadena de caracteres yo la voy a guardar en un objeto de tipo string con mayúscula, la S. Entonces le voy a poner scan punto, y voy a utilizar el método next line para leer la cadena de caracteres. Después, para comprobar que se hizo de manera correcta la lectura, pues voy a imprimir con un system otra vez. Voy a imprimir la entrada que estoy tecleando. Voy a poner aquí print line y le voy a poner ahí input, que es la entrada. Entonces, si esta
si está correcto esto que estoy programando, pues hay que comprobarlo, ¿no? Aquí en consola, aquí ya me puso el mensaje de input que corresponde a esta línea de aquí, y ahí le voy a poner pues cualquier texto, ¿no? En este caso voy a volver a poner el saludo, hola mundo. Voy a dar un enter y vemos que me vuelve a imprimir el mismo texto, lo cual quiere decir que está funcionando de manera correcta. Entonces, volviendo aquí a la parte de la definición del autómata, una cosa que me gusta a mí hacer siempre en programación es validar las entradas de los datos que voy a procesar. En este caso, la entrada que yo voy a procesar es una cadena de caracteres en la que solamente se aceptan letras y dígitos. Un carácter pues puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Puede ser una letra, puede ser un dígito, puede ser un signo de puntuación como un punto y coma, un punto, la coma, el signo de pesos también es un carácter. Cualquier signo que sea imprimible puede ser un carácter, pero para este autómata solamente se aceptan letras y dígitos, y esto es lo que yo voy a comprobar antes de que el programa compruebe si la entrada es válida para el autómata, para el autómata definido. Voy a comprobar que la entrada sea realmente válida, ¿no? Es decir, que la entrada que lea cumpla con el alfabeto de este autómata, que son únicamente letras y dígitos. Entonces voy a regresar aquí donde estoy definiendo el proyecto. Voy a abrir la estructura de carpetas del proyecto, y para hacer esta validación yo voy a crear una nueva clase aquí en el proyecto donde tengo el paquete AF. Voy a dar clic derecho, voy a dar seleccionar la opción New y voy a seleccionar Java Class. A esta clase yo le voy a llamar validaciones. Le voy a dar finalizar. Entonces aquí en mi clase yo voy a definir un nuevo método que va a ser un método público. Me va a regresar un valor booleano. Este tiene que ser un método estático para que lo pueda utilizar sin tener que instanciar la clase. Y le voy a poner de nombre validar letras y dígitos. Este método va a regresar una entrada de tipo string, que es el input, y va a regresar un valor booleano. Entonces voy a definir un valor booleano, y a este valor le voy a poner correcto, por decir algo, y le voy a poner que de entrada le voy a poner que tenga un valor true, y este va a ser el valor que voy a regresar con la palabra reservada return. Voy a regresar el valor de la variable correcta. Ahí está. Entonces aquí es donde voy a hacer la validación de la entrada. Voy a hacer un for, y este for va a iniciar en 0 y va a recorrer toda la cadena de caracteres que estoy recibiendo como entrada. Entonces voy a poner ahí mientras i sea menor a input.length, que es el tamaño de la cadena de caracteres, y pues el índice va a avanzar de 1 en 1. Después pues voy a hacer la validación. Voy a poner un if
y aquí voy a comprobar la entrada. Voy a poner, como voy a validar cada uno de los caracteres, voy a utilizar la clase carácter, y primero voy a validar si es una letra. Escribí mal la palabra carácter, ahí está. Voy a buscar la función is letter. Si es letra, el carácter lo voy a leer de la entrada input.char y con el índice voy a leer cada uno de los caracteres. Entonces aquí lo que estoy haciendo es voy a obtener del input, voy a obtener el carácter que corresponda al índice que generé en el for, y de ese carácter, con este método voy a comprobar si el carácter es una letra. Este método me va a devolver un valor booleano en caso de que el carácter sea una letra. En caso de que el carácter sea una letra, me va a regresar un true. Y la otra opción es con el operador OR, voy a hacer lo mismo, pero esta vez voy a comprobar si el carácter es un dígito. Para eso voy a usar el método isDigit. Igual es el input input.charadd igual con el i. Entonces aquí lo que estoy haciendo es preguntando si el carácter es una letra o si el carácter es un dígito. Entonces, si el carácter es letra o dígito, entonces la entrada va a ser correcta. Entonces a la variable que yo creé de tipo booleana, que le puse de nombre correcto, voy a poner que es verdadero. En caso de que esto es si el carácter es una entrada o si la entrada, el carácter de entrada es una letra o es un número. En caso contrario, eso lo voy a verificar con el else. En caso contrario, pues quiere decir que el carácter no es una letra y no es un dígito. Quiere decir que el carácter que se está comprobando en ese momento no forma parte del alfabeto del autómata, porque es diferente de una letra y es diferente de algún dígito. Entonces en este caso ya la entrada no es correcta, ya la entrada es inválida, así que yo voy a poner aquí que la variable correcta, la variable con nombre correcto, ahora es falso, porque el carácter no cumple con el alfabeto del autómata. Cuando un carácter ya no cumple con el alfabeto del autómata, pues ya no tiene ningún sentido revisar el resto de caracteres, debido a que pues ya esa entrada pues ya no va a corresponder con los caracteres correctos que acepta el autómata. Entonces aquí, si detectamos que un carácter no forma parte de ese alfabeto o es un carácter inválido, pues ya no necesitamos comprobar los demás. Entonces yo voy a evitar que siga haciendo comprobaciones con un break, de manera que mientras los caracteres sean válidos, la variable correcto, que es el valor que yo voy a regresar, va a estar adquiriendo el valor true, y cuando el carácter sea un carácter inválido, que no sea ni una letra ni un número, la variable va a tomar el valor falso y se va a detener el for. Voy a detener el for para que pues ya no siga validando caracteres. Y finalmente esta función me va a regresar el valor que haya obtenido la variable correcta, ya sea un valor true o un valor falso. Entonces hasta aquí yo ya tengo la validación para verificar
que la entrada que yo le voy a dar al autómata sea válida, sean letras o dígitos. Entonces este método para validar letras y dígitos ya lo puedo utilizar acá en la clase principal que estoy utilizando. Entonces bueno, primero que nada voy a volver a correr para verificar lo que estamos imprimiendo, ¿no? Lo que estamos dando de entrada al programa. Como veíamos acá en el autómata, pues este autómata va a aceptar nuevamente letras y dígitos. Entonces yo aquí puedo poner, voy a correr el programa y pues yo puedo poner letras, las letras que yo quiera y los dígitos que yo quiera. Los imprime perfectamente. Y pues también puedo imprimir otras cosas que no sean necesariamente letras o dígitos. Por ejemplo, aquí estoy imprimiendo signos que no tienen nada que ver con letras y con dígitos. Igual los va a leer, ¿no? El programa los va a leer. Entonces aquí lo que hay que comprobar es entrada. Entonces lo que voy a hacer es poner un if, y en este if yo voy a utilizar la función que acabo de definir acá en la clase validaciones. Entonces aquí yo voy a llamar a la clase validaciones punto el método que hice, que es validar letras, dígitos, y la entrada es un input. Entonces aquí, si la entrada es correcta, voy a desplegar un mensaje. Voy a copiar simplemente esto, lo voy a cortar de aquí y lo voy a desplegar aquí en el if. Entonces, si la entrada es correcta, yo nada más voy a desplegar un mensaje que diga entrada válida. Y en caso contrario, en caso de que la entrada sea incorrecta o que se encuentren dígitos que no sean letras, caracteres que no sean letras o dígitos, voy a poner entrada no válida. Ahí está. Entonces ahora vamos a comprobar esta función, si realmente está funcionando como debe de ser. Entonces aquí voy a poner, primero voy a poner una entrada válida, que sería, por decir nombre, la palabra nombre seguida de unos números, 1, 2, 3, 4, 5. Pues aquí me dice que la entrada es válida. Sin embargo, si yo lo vuelvo a correr, le puedo poner nombre, pero esta vez voy a agregar un signo de un asterisco y luego unos números. Y aquí ya me dice por consola entrada no válida. ¿Y esto por qué? Porque estoy agregando un carácter que no es ni letra ni número, ni dígito, estoy agregando un asterisco. Voy a hacer otra comprobación, voy a poner esta vez el signo de pesos y después algún número, 500 por ejemplo. Aquí me dice otra vez entrada inválida. ¿Por qué? Porque el signo de pesos no es letra ni es dígito. Voy a volver a poner, pudiera poner con letra pesos y después 500, y aquí ya me va a decir que es una entrada válida. Entonces aquí nosotros ya estamos validando pues el dato de entrada, que como nos dice acá el autómata, son letras o dígitos los que se van a aceptar. Entonces ahora voy a programar lo que es el autómata. Para esto voy a abrir otra vez la estructura del proyecto y voy a agregar otra clase. A esta clase le voy a llamar, va a ser una clase de Java otra vez normal, y le voy a llamar autómatas. Finalizar. Igual, en esta ocasión voy a agregar un nuevo método que básicamente va a ser mi autómata, la validación de mi autómata. Voy a poner ahí que es un método público estático. En esta ocasión lo que me va a regresar este método
es un valor entero. Entonces yo voy a poner aquí un entero, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner automata 1, va a recibir un string y va a regresar mi entero. Entonces yo voy a definir un entero, que es el entero que va a regresar el autómata, es el valor del estado final, el estado al que llegó el autómata. Entonces de inicio yo voy a definir una variable entero al que le voy a llamar estado y lo voy a iniciar con el valor 0, y este valor es el que va a regresar mi autómata. Le voy a poner return estado, eso es lo que va a regresar este autómata. Pues aquí es donde voy a definir las transiciones. Igual voy a utilizar un for, de hecho lo voy a copiar de acá de la parte de las validaciones, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí, el for, y aquí es donde voy a poner aquí es donde voy a hacer las validaciones. Entonces voy a poner un if, y aquí va a ser un poquito más elaborado el if. Primero en el if primero voy a preguntar en qué estado me encuentro. Entonces voy a preguntar si el estado es igual a 1, que es el estado inicial. Aquí en la definición del autómata yo tengo estados Q0 y Q1. Sin embargo, yo estos estados los voy a reemplazar por estado 1 y estado 2, como corresponde. Entonces, si voy a preguntar primeramente si está en el estado 1, quiere decir que mi variable estado, el valor inicial debe ser el 1. Entonces voy a preguntar si estoy en el estado 1 y el operador y el input, la entrada, punto sharp at, y con el índice i voy a obtener el carácter. Entonces voy a preguntar aquí si es una letra. Entonces voy a utilizar la función que utilicé acá. Si de hecho va a ser esto mismo, si el carácter es una letra, si el input de entrada que estoy leyendo en ese instante es una letra, lo voy a reemplazar todo aquí. Entonces aquí la pregunta aquí del if es si el estado es el 1, es decir, si estoy en el estado inicial y el carácter es una letra, entonces el autómata o el siguiente estado va a ser el estado 2. Entonces aquí el estado va a ser igual a 2. Después voy a hacer la siguiente validación. Fíjense bien, aquí estas validaciones yo las puedo ir generando a través de la tabla de transiciones. Aquí está la primera, que es con una letra que pasa al estado Q1, que yo lo definí como el estado 2 en programación, ahí en Java. Después la siguiente validación sería si es un dígito. Si es un dígito, entonces pues aquí ya se te detendría el autómata, porque ya tendríamos una transición que no existe o que no está definida. Entonces aquí yo ya regresaría un error, es lo que voy a programar acá. Aquí voy a poner else if y voy a preguntar otra vez si estoy en el estado 1 y esta vez voy a preguntar si la entrada es un dígito. Entonces aquí si el estado si la entrada es un dígito, entonces aquí pues ya es la transición de error que tengo definida aquí en la tabla. Entonces aquí, para detectar este error, yo lo que voy a hacer es que el estado
ahora lo voy a definir como un número negativo, como el -1, nada más para identificar que un estado negativo o que el estado -1 pues es el estado de error. Entonces aquí yo ya estoy definiendo un estado de error, y como ya entré a un error en el autómata, pues ya no es necesario verificar el resto de caracteres, lo puedo dejar hasta ahí y pues ya no verifico lo demás, ¿no? Entonces hasta aquí ya tengo definido, ya tengo definidas las transiciones que son que corresponden al estado 1, que son cuando es una letra y cuando es un dígito. Después voy a definir las transiciones para el estado 2. Dice if, dice, si aquí voy a definir si estoy en el estado 2. Fíjense bien, aquí voy a obviar lo que es la lectura de las entradas. Recuerden que antes de entrar a la validación del autómata, yo voy a validar que los caracteres que se van a leer son números, son letras o dígitos a través de esta validación que hice en la clase de validaciones. Entonces aquí ya no es necesario revisar si es una letra o un dígito, porque ya el método de validaciones va a hacer eso por el autómata. Entonces era necesario validar si era una letra o un dígito para el estado 1, para poder verificar las transiciones del estado 1, que fuera la transición correcta que lleva al estado 2 o la transición de error. Pero para el estado 2 ya no es necesario. Para el estado 2 pues nada más si estamos en el estado 2, no importa si el carácter que se va a leer es una letra o un número, nos vamos a quedar en el estado 2. Aquí lo podemos ver en el autómata. Si es letra o número del estado, recuerden que este es el 2 en Java. Si es letra o número, igual se va a quedar en el mismo estado, y aquí lo podemos ver de forma gráfica. Si estamos en el estado 2 o Q1, ya sea letra o dígito, lo que estamos recibiendo se va a quedar en ese mismo estado. Entonces es lo que voy a definir aquí. Si estamos en el estado 2, ya no importa si es una letra o un dígito, el estado va a seguir siendo el estado 2. Lo voy a dejar aquí de forma explícita, aunque este if pudiéramos obviarlo, pero pues de igual manera así lo voy a dejar, ¿no? De manera explícita. Entonces, una vez que ya definí, prácticamente este es mi autómata, es como va a validar mi autómata. Una vez que ya está definido, pues ya lo puedo utilizar. Voy a dar control S para que se guarde los cambios, y me voy a ir a la clase principal, es donde estoy programando. Aquí, si recuerdan, con este if yo validé que las entradas fueran letras y dígitos. Entonces aquí para pasar al autómata ya no hay necesidad de verificar la entrada, porque ya lo estoy haciendo con el método validar. Entonces, si la entrada es correcta, si son letras y dígitos, pues quiere decir que es la entrada válida, que es lo que yo definí aquí en la parte del if. Entonces aquí voy a entrar aquí es donde voy a hacer uso del método automata 1. Entonces voy a definir un entero que le voy a llamar estado, y este entero que corresponde al estado me lo va a dar el autómata. Si se fijan aquí donde definí autómata 1, lo que me va a regresar es el estado, ya sea el estado 1, el estado 2 o el estado -1, que aquí lo definí, ¿no? Lo definí como mi estado de error. Entonces aquí yo voy a utilizar la clase autómatas punto, y el único autómata que he definido, que es el autómata 1. Ahí está. Entonces aquí hasta aquí pues ya tengo lo que es el estado, ¿no? Y
pues va a ser la misma entrada, va a leer la misma entrada de datos o de caracteres. Y pues ahora simplemente lo voy a imprimir con un system out. Y lo único que voy a hacer es imprimir, voy a imprimir estado final. Voy a concatenar el estado y ya con eso yo tengo mi autómata programado. Lo voy a correr y primero a manera de comprobación voy a poner signos, voy a poner por ejemplo esas letras, un punto y unos números. Le doy enter. Me pone aquí que es entrada no válida, porque recuerden que yo estoy validando que sean solamente letras y números. Al poner un punto, la validación de validar letra y número está leyendo ese punto y está detectando que ese carácter no corresponde ni a letra ni a número. Entonces, de hecho voy a copiar esto mismo, lo voy a volver a correr, lo voy a pegar y le voy a quitar el punto. Ahí está, ahí le quité el punto, le doy enter y me dice que el estado final es el 2. Aquí el autómata pues ya hizo su proceso, su revisión, y me arrojó que el estado final es 2. Entonces aquí vamos a ver aquí en la definición del autómata, pues efectivamente el estado final pues es el 2, ¿no? Que aquí en la presentación lo tengo como Q1, pero en programación yo lo definí como el estado 2. Entonces cuando el estado final es el estado 2, quiere decir que la cadena de caracteres que se ingresó es válida. Entonces aquí yo para dar mayor información voy a poner otro if si el estado que se encontró es 2, se voy a poner aquí, voy a copiar el mismo mensaje y se lo voy a poner aquí al if. Si el estado es 2, quiere decir, voy a poner aquí, voy a resumir un poquito, estado final 2, y le voy a concatenar otro texto. Le voy a poner coma y le voy a poner que es una cadena válida. Y en caso contrario, en caso de que el autómata me arroje otro estado diferente, pues igual voy a imprimir cuál estado me regresó y voy a poner ahí que es una cadena no válida. Entonces otra vez voy a correr el programa y fíjense bien, aquí le voy a poner como si estuviera definiendo variables. Por ejemplo, voy a poner nombre, estado final 2, cadena válida. ¿Se fijan? ¿Por qué? Pues la cadena nombre, si nos vamos aquí al autómata, vamos a ver que cumple. La primera letra o el primer carácter es una letra, es la N, y ya después siguen puras letras, por lo cual el autómata se queda ciclado aquí en el estado 2, que es el estado final. Después voy a poner otro dato. Por ejemplo, es muy común que utilicemos num1, num2, num3 cuando estamos haciendo programas, sobre todo cuando estamos aprendiendo. Voy a poner num1 y voy a dar enter y me dice otra vez estado final 2, cadena válida, porque pues esta cadena de caracteres num1 pues corresponde a una entrada válida del autómata, que sería la letra N, y ya después siguen letras y números y se me queda aquí el autómata en el estado final. Después voy a hacer otra prueba, pero ahora voy a poner de manera inversa, voy a poner 1 num.
Y aquí ya me dice que la cadena es una cadena no válida. El estado final es el 0, que es el estado de error que yo definí acá en el autómata. Yo definí que el estado de error era el 1, era el -1. Entonces aquí me dice que es una cadena no válida. Y si nos vamos a la definición del autómata, aquí en lo que corresponde a la matriz de transiciones, cuando estamos en el estado Q0, que es el estado 1 en programación, y recibimos un dígito, un número del 0 al 9, que es un dígito, el estado va a ser, la transición va a ser una transición de error, que es lo que estamos viendo aquí para esta entrada. El 1 pues no es una letra, por lo cual me regresa el autómata, que es una cadena no válida. Voy a correr nuevamente. Esta vez voy a suponer que estoy trabajando con PHP, por ejemplo. Voy a poner el signo de pesos como si estuviera definiendo una variable en PHP, y voy a poner el nombre de la variable. Voy a poner num1 otra vez. Y aquí ya de entrada, desde un inicio, me dice que la entrada no es una entrada no válida. Y esto me lo dice gracias a la validación que yo estoy haciendo, que es con el método validar letra dígito. De esta manera pues ya tenemos programado nuestro primer autómata, que corresponde a este autómata que tengo aquí en esta presentación. Espero les haya quedado claro cómo podemos programar los autómatas finitos. Espero les sirva para sus clases de compiladores, y nos vemos en la siguiente entrega.